Bueno, a menudo vemos las cocinas como esos lugares increíbles donde ocurre la magia culinaria, ¿verdad? Pero a ver, detrás de toda esa magia hay un entorno físico que está interactuando todo el tiempo con la biomecánica humana. En el análisis de hoy vamos a desempacar cómo la ciencia de las medidas y los movimientos dicta, literalmente, si ese entorno es un supermotor de productividad o, bueno, una trampa física. Y bueno, para arrancar de lleno con esto, miren esta frase del brillante arquitecto Enrique Miralles que lo resume a la perfección. O sea, en una cocina comercial, sabemos que la pasión y el caos a menudo dominan el ambiente, ¿no? El calor, el ritmo acelerado, toda esa intensidad. Pero ojo, para que ese espacio realmente funcione y no termine destruyendo a quienes operan ahí dentro, la razón fría, calculada y estructural del diseño es la que debe tomar las riendas. Básicamente, el diseño racional es nuestro ancla en medio de toda esa pasión culinaria. Y justamente, esa razón estructural nos lleva a una tesis central que sinceramente es absolutamente contundente. El diseño correcto debe adaptar los objetos físicos y el equipamiento al ser humano. Fin de la historia. De ninguna manera, y repito, de ninguna manera se debe obligar al cuerpo humano a contorsionarse o encorvarse para adaptarse a las máquinas y las mesas. Es un cambio de paradigma total, un verdadero antes y después que marca la diferencia entre trabajar con bienestar y trabajar sufriendo. Para entender todo esto a fondo, vamos a seguir este pequeño mapa de ruta. Primero, veremos el costo del mal diseño. Segundo, hablaremos de antropometría y ergonomía. Tercero, los 3 riesgos principales. Cuarto, posturas y hábitos saludables. Y por último, el quinto punto, las medidas exactas de un espacio óptimo. Bien, pasemos directo al número 1, el costo del mal diseño. Saben, a menudo los costos de ignorar el diseño ergonómico en el lugar de trabajo están como escondidos, hasta que ya es demasiado tarde. Todo suele empezar como una simple molestia, ¿cierto? Un dolorcito en los hombros al final del turno, un poco de tensión en el cuello o dolor en los codos. Pero ojo, el cuerpo lleva la cuenta. Estas tareas que hacemos sin cuidado y las malas posturas se transforman, con el paso del tiempo, en enfermedades profesionales súper graves. Y aquí estamos hablando de condiciones que realmente debilitan, cosas como tendinitis, bursitis, hernias discales o el famosísimo y doloroso síndrome del túnel carpiano. Es un peaje físico que se va acumulando y literalmente destruye la calidad de vida. Pero esperen, porque la cosa no queda ahí. Este dolor físico tiene un efecto dominó brutal que impacta directamente en la operatividad del negocio. Piénsenlo así. Un mal diseño genera invariablemente una mala calidad del producto, simplemente porque el personal está agotado. Y claro, esto lleva a un ausentismo crónico, fomenta un pésimo clima laboral lleno de estrés y frustración, y al final del día, todo este combo se traduce en una enorme pérdida de dinero. Así que evitar esto no es solo por salud, es una inversión empresarial súper inteligente. Lo que nos lleva a la sección 2, antropometría y ergonomía. Ahora, para solucionar todos estos problemas tan costosos y hacer esas inversiones inteligentes de las que hablábamos, tenemos que recurrir a nuestro primer concepto clave, la antropometría en acción. Lo realmente fascinante aquí es ver cómo se mapea el cuerpo humano, de forma literal, contra el espacio geométrico, usando medidas precisas. Cosas como a qué altura queda la rodilla o hasta dónde alcanzan los brazos. En palabras sencillas, es la ciencia de medir las proporciones exactas de nosotros, los seres humanos. Y por otro lado tenemos la ergonomía, que, no es otra cosa más que la aplicación súper práctica de todas esas medidas antropométricas que acabamos de mencionar. Se trata básicamente de organizar dónde ponemos los equipos y las superficies para crear espacios que nos exijan el mínimo esfuerzo posible. Y al hacer esto, automáticamente volvemos esos espacios más cómodos, muchísimo más seguros y, por supuesto, altamente productivos. Pasemos entonces a la sección 3. Los 3 riesgos principales. Ya metiéndonos de lleno a la acción en la cocina, hay peligros súper específicos que acechan todos los días en el mundo gastronómico. El primer gran riesgo es la manipulación de cargas innecesarias y pesadas. Y aquí hay una regla de oro que no se puede romper. Hay que pensar en cuidar la espalda incluso en el último día de trabajo. La clave biomecánica aquí es clarísima. El esfuerzo principal al levantar cualquier peso debe recaer siempre en la fuerza de las piernas. Así protegemos la columna vertebral de daños que, la verdad, pueden ser irreparables. El segundo gran culpable de las lesiones son las posiciones forzadas. Y el mensaje aquí es directo, no hay que ser acróbatas. Eso de intentar alcanzar algo estirando los brazos de forma súper poco natural o doblando el torso de lado, eso hay que eliminarlo por completo. La solución ergonómica para esto es de hecho increíblemente simple. En lugar de estirar todo el cuerpo como si fuéramos de goma, simplemente hay que mover los pies y acercarse más al área de trabajo. Así de fácil.
Y el tercer riesgo, que suele ser súper silencioso pero altamente destructivo, son los movimientos repetitivos. Imagínense los batidos constantes o esas preparaciones que requieren horas y horas de cortes interminables. Para mitigar todo este desgaste físico, es absolutamente vital implementar cosas como la rotación de tareas entre el personal, asegurarse de que las mesas tengan las medidas óptimas y, siempre que se pueda, usar robots o maquinaria automatizada que hagan ese trabajo mecánico por nosotros. Muy bien, vamos a la sección 4, posturas y hábitos saludables. Habiendo ya identificado esos 3 riesgos estructurales, ahora sí, es momento de explorar las alineaciones biomecánicas exactas. Y miren, esto ilustra el punto a la perfección. Vean cómo la técnica correcta de levantamiento marca toda la diferencia. Al flexionar las rodillas, mantener la espalda bien recta y acercar la carga al centro de gravedad del cuerpo, la columna vertebral se mantiene completamente a salvo. Es un contraste abismal con eso de doblarse nomás por la cintura, que básicamente manda toda la presión directo a la zona lumbar. O sea, literalmente, es la diferencia entre estar sano y ganarse una lesión. Ahora, para mantener una postura verdaderamente saludable frente a la estación de trabajo, hay una lista de verificación que deberíamos seguir al pie de la letra. Tomen nota. Primero, hay que mantener los hombros y los brazos pegados al cuerpo. El cuello y la cabeza tienen que estar derechitos, nada de andar doblando la espalda o haciendo giros bruscos. También es clave chequear que las muñecas sigan de forma natural la línea del brazo, sin doblarlas raro. Y finalmente, siempre, buscar tener un apoyo para el pie. No tienen idea del inmenso confort que esto le da a una postura erguida cuando estamos parados durante horas. Pero fíjense, además de la alineación del cuerpo, hay algo que simplemente no es negociable: las pausas. Sin pausas no hay salud. Y sin excusas. Trabajar de corrido hace que la tensión muscular se acumule a niveles críticos, por lo que integrar pequeños descansos activos es una necesidad absoluta. Estirar un poco los brazos, hacer giros con las muñecas, inclinar el tronco súper suavemente y relajar el cuello, estamos hablando de acciones brevísimas, de verdad, pero que son esenciales para prevenir el desgaste crónico y mantener el cuerpo ágil a largo plazo. Y por fin llegamos al punto número 5, las medidas de un espacio óptimo. Vamos a aterrizar todos estos datos biológicos en números concretos. La altura de la mesa o el plano de trabajo no puede ser algo de talla única para todo el mundo. De hecho, tiene que cambiar radicalmente dependiendo de qué tanto esfuerzo requiera la tarea. Por ejemplo, para un trabajo de precisión visual, necesitamos superficies más altas, de modo que la distancia a los ojos sea más corta y no tengamos que estar inclinando el cuello. Pero por otro lado, si hablamos de un trabajo pesado donde hay que aplicar fuerza física hacia abajo, como amasar pan, ahí necesitamos superficies considerablemente más bajas. ¿Por qué? Pues para poder aprovechar el peso de nuestro propio cuerpo a nuestro favor. Y es que la verdadera esencia del diseño requiere medir todo de forma súper meticulosa y granular, fíjense, tan exacta y detallada como medir cada curva de un croissant. A la hora de diseñar tenemos que medir con precisión los campos visuales óptimos y las áreas de alcance, tanto las normales como las máximas. El objetivo es uno solo: asegurar que cada cuchillo, cada sartén y cada ingrediente esté exactamente donde el brazo de la persona pueda llegar sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra. Y bueno, si hablamos de medidas de vida o muerte en la cocina, esta es una de las más críticas en absoluto. 70 centímetros. Esa es la medida mínima, la más chiquita y absolutamente indispensable que debe haber de separación entre las mesas de trabajo para permitir la circulación básica. Es, digamos, el umbral mínimo para garantizar que el equipo de trabajo pueda caminar, moverse con bandejas y fluir por el espacio sin andar chocando unos con otros. La pieza final de todo este enorme rompecabezas es entender algo fundamental. La ergonomía no es un arreglo mágico que se hace una vez y ya está, para nada. Es un sistema de evaluación continua que se basa en 3 pasos clarísimos. Primero, observar detenidamente si hay alguien adoptando posturas forzadas y entender por qué diablos ocurren. Segundo, describir con lujo de detalle las operaciones que se hacen y los espacios donde ocurren. Y tercero, comparar continuamente esas observaciones con las recomendaciones técnicas y las medidas de alcance. Básicamente, es un análisis que tiene que ser constante. Para cerrar nuestro análisis de hoy, les quiero dejar una pregunta bastante provocativa basada en todo esto que acabamos de ver. ¿El espacio de trabajo en el que están realmente se diseñó para ayudar a sus cuerpos o son sus cuerpos los que se están desgastando día a día solo para poder encajar en ese espacio? Creo que es el momento ideal para que todos reevaluemos los entornos en los que trabajamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!